Era ya abril y Pilato se sentía tranquilo. Todo se había calmado y el asunto de aquel nazareno, de Jesús, había concluido, o por lo menos así parecía. Él regresó a Cesarea por mar, se había realizado sin problemas. Podía descansar en su palacio. Pasarán pocos años, no más de 30, y un médico de Antioquía en Siria llamado Lucas escribirá acerca de un hombre extraordinario, hijo de José, de Elí, de Matad, de Leví. Una larga lista que se remonta hasta David y luego hasta Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y el mundo estaría a la escucha. Pero Pilato no podía prever todo esto. Y tampoco podía imaginar que un tal Mateo, cobrador de impuestos al servicio de Roma, dictaría aún antes otra genealogía. Más de 40 generaciones de Abraham a José hasta aquel oscuro predicador de Galilea, el hijo de un carpintero. No podía sospechar que Marcos, ciudadano de Jerusalén, escribiría desde Roma, corazón del imperio, acerca de un Mesías que anunciaba un nuevo reino, no de este mundo. O que Juan, el hijo de Zebedeo, pescador en el lago de Galilea, proclamaría que la gracia y la verdad habían venido por medio de ese hombre, por medio de Jesucristo. No, todo esto Pilato no podía imaginarlo. Ahora nosotros lo sabemos, y puede entonces venir el desconcierto, porque hay acciones que superan a una persona y anuncios que tienen resonancias más amplias que cualquier palabra humana, imposibles de prever o manejar. Pilato, desde su refugio dorado de Cesarea, pensaba ahora en Roma. محمد بعينك الله ساعدني شوي لانه انا مش عارف شو بدي اسوي لازم اروح على السفاره. נכנסו לכאן במצב של הלם, אבל מבחינה פיזית לפחות הם הצליחו ללכת בכוחות עצמם, אז אולי פשוט כדי כי המספרים הם... La autopista que une el mar con el interior es larga y está bien diseñada. El tráfico es intenso. Desde Tel Aviv hasta Jerusalén, la tierra de Jesús nos ofrece los habituales signos de una economía industrial, de periferias siempre más extensas. Entre el bullicio de los pequeños mercados, Jerusalén vive ya el tercer milenio de su fundación. La ciudad santa de las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, intenta mirar con esperanza hacia un difícil futuro de paz. En los callejones de los barrios judíos y árabes, como en los palacios de los gobiernos israelitas y palestinos, se estudian nuevas estrategias de convivencia. Única alternativa para cualquier hombre de buena voluntad. El antiguo poblado que se extendía sobre las colinas se ha convertido en centro y luz del mundo, precisamente como en tiempos lejanos lo había predicho el profeta Isaías. Jerusalén, 500.000 de habitantes, 300.000 judíos y el resto en su gran mayoría musulmanes. Apenas 10.000 los cristianos.
obligada a llorar o a festejar, a interrogarse si es capital del pasado o si se propone como la del futuro. Jerusalén, ciudad de fe, pero también tierra de quien se arriesga a nuevos mercados. Lugar del Shabbat, día santo judío, lugar sagrado de Alá después de la Meca y Medina, lugar santo para los cristianos, porque allí se concretizó el significado mesiánico de la vida y la muerte de Jesús. Los judíos rezan frente a las piedras del muro. Los musulmanes defienden su soberanía en el tono más alto, en la mezquita convertida en uno de los símbolos del mundo islámico y construida en el lugar del templo. Los cristianos custodian los lugares de la predicación, de la pasión y del martirio de Jesús. ¿Qué vale más? ¿Las aspiraciones judías? ¿Las reivindicaciones islámicas? ¿Los anhelos cristianos? El secreto, tal vez, está en saber escuchar, sin querer convencer a los demás de lo que la propia historia es más verdadera o justa que la otra. Porque Jerusalén es todas las historias. Su mapa está con todos los detalles. Todos los itinerarios turísticos arrancan desde aquí. Los guías indican el palacio de Herodes, la colina del Gólgota, la casa de Caifás, el complejo del templo. Cada uno puede imaginar la vida de la ciudad antes de la rebelión de los judíos contra los romanos y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. La ciudad que más o menos vio Jesús. Sobresalen en la arquitectura circundante 3 torres erigidas para defender el palacio, las de Fasael, Hípico y Mariam. Reflejan el espíritu de quien las mandó levantar. Se llamaba Herodes, Herodes el Grande, rey de Judea bajo el dominio romano entre el 37 y el 4 a.C. Hombres de cualidades no comunes, vigor físico, astucia, habilidad política, ambición y carencia de prejuicios, siempre al servicio de quien era más fuerte que él, Roma sobre todo. Con Herodes, la ciudad se transforma monumentalmente. Un proyecto que debía uniformar la imagen pública de Jerusalén con el ideal político de poder al que la monarquía aspiraba. El teatro. El templo completamente reconstruido según un diseño grandioso. Una vasta explanada delimitada por altos muros, pórticos, columnas dobles y la extremidad suroriental elevada a más de 40 metros sobre el valle del Cedrón. Los evangelios la recordarán como el punto más alto del templo, instrumento usado por el demonio mismo para tentar a Jesús.
Mádaba es un centro arqueológico famoso de Jordania. Sobre el pavimento de una primitiva iglesia bizantina, un mosaico, solo conservado en parte, contiene decenas de indicaciones topográficas. Grandes lugares, Jerusalén, Neápolis, Ascalón y centros menores como Jericó, Berseba, Gálgala y Siquem. Jerusalén descrita con especial cuidado. El mosaico de Mádaba fue compuesto 500 años después de los hechos oscuros que tuvieron por protagonista a un galileo de nombre Jesús. Pocos son los signos visibles de lo que quiso Herodes. Lejos, en la capital del imperio, una citación y una efigie dentro de un arco triunfal cerca del Palatino testimonian un poder reafirmado una vez más. En Jerusalén, un muro, solo un muro, y un judío, al menos uno, rezando hoy a cada hora del día o de la noche. Jerusalén, un día como tantos. Junto a la sinagoga más antigua, una familia de fieles se apresura para los oficios. En la plaza anterior, otras personas también observantes se dirigen hacia el lugar del culto discutiendo entre ellas. Un grupo de jóvenes se entretiene conversando, tal vez de vuelta de un encuentro o de una fiesta o de la boda que hace poco concluyó. En la ciudad de Dios, en el lugar santo por excelencia, parecen convivir realidades diversas serenamente. Los signos que han dejado en milenios de historia se esfuman en la realidad de la vida cotidiana, inscrita en los diversos contextos sociales. Un universo de voces y de sonidos que desde la puerta de Damasco se expande a los callejones de Jaffa, a los comerciantes alrededor de los muros, a los pastores presentes aún en las colinas que rodean la ciudad. Basta cruzar una de las puertas, dejar atrás la ciudad, pasar las extensiones de olivos y casi de repente el paisaje cambia. Se hace solitario, áspero. Es la región de Judea, la montañosa. Territorio en gran parte dominado por el desierto, por la hoya jordánica y por el Mar Muerto. Más al norte, Samaria, zona de montañas y valles fértiles, con el puerto de Cesarea, salida comercial al mar para toda la región. Más arriba, en los límites con los montes del Líbano, el Jordán y el lago de Tiberíades, la Galilea, región densamente poblada, rica en pastos y en árboles de toda especie.
La pequeña ciudad de Beilam, Belén, según la aceptación más común, se sitúa sobre dos colinas del sistema montañoso de Judea. En hebreo significa casa del pan y en árabe casa de la carne. Era entonces una aldea de cierta importancia, si bien local, por la abundante cosecha de trigo y la presencia de rebaños. Hoy, manejar el mar de visitantes que afluye desde los 4 ángulos de la tierra no es fácil. Casi no se logra pensar lo que fue este poblado hasta hace unos 10 años. Las casas en piedra blanca y rosada y las laderas cubiertas aquí y allí de viñedos. La más pequeña entre las ciudades de Judea, por lo menos en el tiempo de Herodes. Todos iban a inscribirse a su ciudad de origen. También José, por ser de la descendencia y familia de David, subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Con las órdenes de Herodes y de Quirinio, gobernador de Siria, no se podía bromear. Se había ordenado un censo. Había que presentarse a tiempo. Según la costumbre, todo ciudadano debía ir a su lugar de origen. Aún sin entusiasmo, porque en estas circunstancias, en el mejor de los casos, lo que habría serían nuevas tasas que pagar, o de todos modos, tener menos derechos. José y María se pusieron en camino. El camino seguido fue el de la caravana que va de Nazaret a Nablus. Desde aquí hasta Jerusalén y luego a Belén, a 9 kilómetros de la ciudad santa.
Sucedió lo que ambos temían y que los evangelios cuentan: la imposibilidad de encontrar un alojamiento, la opción obligada de un albergue poco amable para la noche, el nacimiento de un niño. Mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Saldrá un brote del tronco de Jesé, un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. En la gruta, las ceremonias religiosas se suceden sin descanso. Los peregrinos se recogen en oración, se arrodillan frente al lugar del nacimiento y a veces sacan una foto como recuerdo de una visita esperada largamente y que se consume en pocos minutos. Desde tiempos lejanísimos, las plegarias más auténticas, las que salen desde el corazón, se unen a las voces de la tradición. La gruta de Belén da testimonio así de una fe comprobada por la presencia ininterrumpida de creyentes que viven un momento crucial de su peregrinación en Tierra Santa. Dos escaleras angostas, situadas en el coro de la Basílica de la Natividad, conducen a un pequeño lugar. Hoy casi todo revestido de mármoles, mosaicos, pinturas y adornos. El sitio, más allá de los adornos, es pobrísimo. Una estrella de plata indica el lugar donde, según una antigua tradición, María dio a luz. La inscripción en latín es simple: aquí, de la Virgen María, nació Jesucristo. Con el nacimiento de Jesús se hace realidad el anuncio acogido por María desde el primer momento y proclamado con gozo ante Isabel, mujer de Zacarías. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde entonces, la pregunta, ¿quién es Jesús?, no es solo un problema de investigación histórica o de objetividad científica, sino que se ha convertido en una cuestión de fe. Ocho siglos antes de aquellos días, un judío de nombre Miqueas, originario de Moroset, pequeña ciudad al oeste de Hebrón, había profetizado misteriosamente: en cuanto a ti, Belén de Éfrata, que no te destacas entre los clanes de Judá, sacaré de ti al que ha de ser soberano de Israel.